A ver, imaginemos esto por un momento. El gobierno federal organiza, digamos, la fiesta económica del siglo. Con manteles largos, me imagino. Sí. Tira la casa por la ventana. Envía invitaciones VIP a inversionistas globales, contrata la mejor música, asegura un banquete espectacular. Pero cuando el capital extranjero llega a la puerta, el cadenero... Que en este caso sería el gobierno municipal. Exactamente, el municipio. Pues resulta que este cadenero no los deja entrar porque, no sé, perdió la lista de invitados en un archivero de metal oxidado de 1990. O peor, el sistema de cobro lleva 2 días caído y nadie sabe cómo arreglarlo. Exacto. Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Yo soy su anfitriona y hoy nuestra misión es desempacar el llamado Plan México, que se publicó el 4 de mayo de 2026. Y bueno, vamos a hablar de una verdad que es sumamente incómoda sobre el desarrollo económico. Muy incómoda, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí para analizar esto. Porque, a ver, las grandes promesas federales y los decretos presidenciales pues no sirven de absolutamente nada si los municipios no están listos para ejecutarlos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y de hecho esa es precisamente la fricción central de nuestra inmersión de hoy. Analizando los documentos, las reglas de operación, las últimas cifras del mercado, pues queda claro el choque frontal que existe. Un choque de trenes, casi. Sí, es un choque entre la velocidad que te exige la economía global actual y la realidad burocrática que, seamos sinceros, es a menudo exasperadamente lenta en nuestras ciudades. Sí. Y bueno, nuestro objetivo hoy es diseccionar cómo esta desconexión amenaza con descarrilar lo que, al menos en papel, parece una estrategia impecable. Ok, pues vamos a desempacar esto, porque el documento del Plan México, tal y como se publicó en el Diario Oficial de la Federación, envía un mensaje clarísimo de urgencia. Así es, urgencia absoluta. Las medidas son súper concretas. O sea, el texto habla de la autorización inmediata de inversiones estratégicas. También consolida lo que llaman una ventanilla única de trámites de comercio exterior. Ajá, la famosa ventanilla única. Exacto. Y promete, pues, una simplificación administrativa profunda. O sea, en papel, el objetivo es reducir la fricción institucional al mínimo. Básicamente se le está diciendo al capital global, vengan, aquí las decisiones se toman rápido y las fábricas se construyen sin obstáculos. Claro. La señal política y económica hacia el exterior es de total apertura y velocidad. Porque, a ver, el mercado global no tolera la incertidumbre administrativa. Para nada. Sin embargo, el problema de fondo aquí es la jurisdicción. El gobierno federal puede firmar todos los acuerdos de libre comercio que quiera. Puede crear 1000 ventanillas únicas virtuales, pero... Pero la inversión no aterriza en la nube. Exacto, ni en un palacio nacional. La inversión física, o sea, una planta automotriz, un centro de datos, un parque logístico, aterriza en un pedazo de tierra específico. Sí, en un código postal real. Y ese pedazo de tierra está regulado por un ayuntamiento. Y es justo ahí donde estas grandes medidas macroeconómicas se estrellan de frente contra el muro de la microgestión local. Híjole, y aquí es donde la situación se pone realmente interesante y, a ver, quiero ser un poco de abogada del diablo basándome en lo que siempre escuchamos en las noticias y leemos en los análisis. A ver, dime. ¿Acaso la pura geografía privilegiada de México no es un imán suficientemente fuerte? O sea, tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con la economía más grande del planeta. Cierto. Tenemos un tratado comercial, el TEMEC, que es sumamente robusto y una base manufacturera ya instalada. O sea, yo me pregunto, si una corporación multinacional quiere reducir sus costos logísticos trayendo su producción de Asia a Norteamérica, ¿realmente le va a importar tanto si un permiso de construcción municipal se tarda, no sé, un par de meses más? ¿Que no pesa más la frontera? Fíjate que esa es la pregunta clave. Y lo fascinante de esto es que históricamente hemos confundido el interés con la inversión real. Y los textos que analizamos hoy hacen una distinción muy, muy aguda al respecto. Ok, a ver, explícame eso del interés versus la inversión. Pues claro que la geografía atrae muchísimo interés. O sea, las empresas globales miran al país, mandan a sus directivos a recorrer terrenos en helicóptero. ¿Se toman la foto? Exacto. Tienen reuniones espectaculares con los gobernadores y se toman la foto protocolaria. Hay un exceso de interés. Pero la inversión productiva, ese instante preciso en que una junta directiva aprueba transferir cientos de millones de dólares, eso requiere certeza milimétrica.
Es decir, que el interés te consigue la reunión, pero la certeza es la que firma el cheque. Me encanta cómo lo pones, sí, totalmente. Porque si esa corporación descubre, no sé, que el uso de suelo del terreno que le ofrecieron está metido en un litigio ejidal que el municipio lleva años sin resolver. Que pasa muchísimo, ¿eh? Pasa todo el tiempo. O descubren que el cabildo cambia las reglas de operación comercial cada 3 años dependiendo de qué partido político gane las elecciones locales, pues simplemente frenan el proceso. Claro, se asustan. El capital es cobarde por naturaleza, huye de la opacidad. Y aquí hay un concepto vital en los documentos que revisamos. Cito: en la nueva economía global, la lentitud también es una forma de perder soberanía. Wow, a ver, detengámonos en esa frase porque es pesadísima. La lentitud es una forma de perder soberanía. O sea, cuando un municipio tarda, digamos, 1 año entero en aprobar un dictamen de impacto ambiental o un uso de suelo, pues el capital de esa corporación multinacional no se queda congelado en una cuenta bancaria. No, para nada. No están sentados esperando. Exacto. No esperan pacientemente a que el funcionario municipal regrese de sus vacaciones. Ese dinero simplemente cruza la frontera y se instala en Texas. O cambia de continente y se va a Vietnam, o se va a la India. Y ese es el mecanismo exacto de la pérdida de soberanía. Al perder esa fábrica por pura lentitud administrativa, el municipio acaba de perder el control sobre miles de empleos formales. Empleos que le hubieran dado muchísima estabilidad social a la zona. Totalmente. Pierde la recaudación del impuesto predial que esa industria habría estado pagando durante décadas. Y eso significa, en la práctica, menos dinero para sus propias patrullas, para su alumbrado, para tapar los baches. O sea, se ahogan ellos mismos. Sí, y como resultado, el municipio se vuelve cada vez más dependiente de las dádivas del gobierno central. Pierde su autonomía financiera real. Y todo porque un trámite tomó, 12 meses en lugar de 12 días. Es una reacción en cadena brutal, de verdad. La ineficiencia local termina saboteando la independencia local. Y bueno, si esta lentitud cuesta tanto dinero y cuesta tanta soberanía, pues creo que esto nos obliga a mirar el momento exacto en el que surge este Plan México. Así es. Porque leyendo entre líneas las fechas y los datos de nuestras fuentes, este plan pues no es un proyecto de lujo para lucirse en los medios. O sea, nace de una presión económica enorme. Completamente. Y para entender el verdadero peso de este decreto federal, hay que contextualizarlo con la frialdad de los datos macroeconómicos recientes. A ver, danos los números. Según las cifras del INEGI que revisamos, en el primer trimestre de este año, 2026, la economía mexicana sufrió una contracción del 0.8% trimestral. ¡Wow! Y a esto le tenemos que sumar una inflación anual que se ubicó en 4.59% durante el mes de marzo. A ver, una contracción del 0.8% en el primer trimestre, eso no es un simple tropiezo estadístico. No, es un foco rojo. Es una alarma de incendios en el tablero económico, claro. Esto nos dice que el Plan México no es un folleto de relaciones públicas, sino que es literal un torniquete de emergencia. Exactamente. Porque cuando la economía real se está achicando y la inflación sigue encareciendo el costo de vida y los materiales de construcción, pues el margen de error para los gobiernos locales simplemente desaparece. O sea, no podemos vivir de ilusiones ni de la simple palabra nearshoring repetida 1000 veces en conferencias de prensa. No. Es que esa es la trampa de la narrativa. El nearshoring, claro, es un fenómeno geopolítico real, que viene de las tensiones comerciales entre potencias. Pero, ojo aquí, no es magia. Claro, no caen billetes del cielo. No es una lluvia de dólares que cae equitativamente sobre todo el territorio nada más por estar al lado de Estados Unidos. La simple expectativa no te construye carreteras ni te paga nóminas. Sí. Y con una economía que se contrae, la inflación te juega en contra muy feo. Si un trámite municipal retrasa el inicio de una obra 1 año entero, la inflación de los materiales de construcción hace que esa misma obra cueste, 30% más. Y los números ya no dan. Exacto. Muchas empresas prefieren simplemente cancelar el proyecto al ver que los costos proyectados se disparan por culpa de la parálisis administrativa local. ¿Sabes? Para visualizar esto, creo que tenemos que dejar atrás esa idea de que la geografía nos resuelve la vida. O sea, tener una frontera norte inmensa es como... Imagínate tener un río sumamente caudaloso pasando justo por el patio trasero de tu casa. Ajá, me gusta esa imagen. Tienes la ventaja natural, eso es innegable.
Pero si el gobierno local no tiene la capacidad de construir un molino de agua, y bueno, por molino me refiero a infraestructura, a dar permisos rápidos, a tener certidumbre jurídica, seguridad, pues ese río simplemente va a pasar de largo a toda velocidad sin generarte un solo watt de energía. Se te escapa de las manos. Exacto. El agua fluirá hacia el vecino que sí construyó su molino a tiempo. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica del desarrollo regional. Ese molino del que hablas representa lo que en economía de políticas públicas llamamos condiciones de absorción. Condiciones de absorción, ok. Sí, porque el nearshoring se instala estrictamente donde existen esas condiciones, no donde sobra el entusiasmo político o los buenos deseos. Para que la expectativa pase del discurso a poner cimientos, se requieren plantas industriales con suministro eléctrico ininterrumpido, servicios de agua garantizados, una logística eficiente y talento capacitado. Y el encargado de orquestar gran parte de esos servicios primarios, pues es el ayuntamiento, es el municipio. Así es. Y bueno, aquí llegamos yo creo al núcleo duro del problema. Si la economía se contrae, y sabemos que los municipios, por sí solos, a menudo no tienen el presupuesto para construir esas grandes obras eléctricas o viales que te exigen las megafábricas, entonces el gobierno federal tiene que intervenir financieramente, ¿no? Claro, tiene que entrar al quite. Tiene que forzar esas condiciones de absorción, y de ahí nace la otra gran pieza de nuestra exploración de hoy, que es un financiamiento que de verdad marea. Sí, marea y asusta un poco. Estamos hablando del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar. Los documentos detallan un paquete que es masivo. 5.6 billones de pesos proyectados para ejercerse hacia el año 2030. 5.6 billones. Es una inyección de capital diseñada para abarcar los sectores críticos que son el cuello de botella del país en este momento. O sea, energía, vías férreas, carreteras, la expansión de los puertos, infraestructura hídrica y aeropuertos. Es, digamos, el intento del Estado por construir los engranajes principales de ese gran molino nacional del que hablabas. Es que, a ver, 5.6 billones de pesos. La cifra es tan astronómica que es muy difícil de dimensionar para cualquier ciudadano de a pie. Es muchísimo dinero. Y la lógica instintiva te diría que, bueno, con esa montaña de dinero, el problema del rezago competitivo local está automáticamente resuelto. O sea, se tiran las carreteras, se amplían los puertos y mágicamente todos los municipios por donde pasen esas obras se van a volver potencias exportadoras. Sí, esa es la teoría fácil. Pero si analizamos la historia económica y conectamos esto con el panorama general, vamos a ver la trampa en esa lógica tan lineal. Porque 5.6 billones de pesos no te compran la competitividad local por arte de magia. No, lamentablemente no. Lo que esa inversión masiva va a desatar en realidad es una disputa encarnizada por lo que los textos denominan la jerarquía territorial. Muy de academia, muy universitario, pero en la práctica significa trazar una línea muy dura y hasta cruel entre diferentes ciudades. Sí, es una línea divisoria. En otras palabras, va a dividir al mapa entre ciudades de primera clase que logran anclarse al tren del comercio global y retener el valor en su zona, y ciudades de segunda clase que literalmente solo van a ver el tren de carga pasar por su ventana levantando polvo sin dejar un solo centavo de riqueza en su comunidad. Esa es la radiografía exacta del concepto. Imagínate esto. El gobierno federal construye una supercarretera de miles de millones de pesos que atraviesa un municipio X. Ok. Si ese municipio no hizo su tarea, o sea, si no actualizó su plan de desarrollo urbano para permitir parques logísticos cerca de las salidas de la carretera, si no capacitó a su población técnica, si no tiene un marco legal seguro, entonces los camiones llenos de mercancía simplemente van a usar el pavimento para llegar a otra ciudad que sí esté lista. ¡Qué coraje! O sea, el municipio X se quede nada más con el desgaste del asfalto y el tráfico. Exactamente. Mientras que el municipio vecino, el que sí se preparó, es el que captura las bodegas, los hoteles de paso, las gasolineras, las plantas de ensamblaje y, obviamente, los inmensos ingresos fiscales. Y para ser ese municipio que captura el valor, las tareas que te exige el mercado no son nada glamurosas, ¿verdad? No, para nada. Son de arrastrar el lápiz. En los documentos se subraya lo que podríamos llamar plomería institucional. Y un ejemplo clarísimo es el catastro. A nadie le importa el catastro municipal hasta que intentas invertir millones de dólares. Es que es el mapa del tesoro. Totalmente.
¿qué significa realmente tener esto en orden? Pues significa saber con una precisión quirúrgica qué suelo es productivo, qué zona es de reserva ecológica y qué terrenos están atrapados en litigios o son ejidales. Si un alcalde no tiene esa base de datos digitalizada e impecable, pues cada inversión se convierte en una negociación a ciegas. Así es. Y la digitalización no es solo escanear papeles viejos y subirlos a un PDF. Es crear trazabilidad real para evitar la corrupción. Si un permiso de millones de dólares depende de la firma física y peor, del estado de ánimo del funcionario en turno ese día... La pesadilla de cualquier empresa. Claro, la incertidumbre se dispara. Pero fíjate, hay otro elemento en esta plomería institucional que es quizás el más crítico de todos hoy en día y que los documentos resaltan con muchísima urgencia: la factibilidad del agua. Híjole, sí, el agua. Esta es vital, y más con las sequías recientes. No puedes autorizar una planta de semiconductores o, no sé, una cervecera que requiere millones de litros de agua diarios en una región que ya le aplica tandeos severos a su propia población. Sería un suicidio político. El costo social estallaría en semanas. Por eso, un dictamen real, técnico, de factibilidad hídrica pesa 10 veces más en la decisión de un inversionista que cualquier gira internacional que haga un gobernador para salir en las revistas. Sin duda. Si no hay agua garantizada o si la red eléctrica municipal colapsa cada verano por los aires acondicionados, el inversionista da las gracias, hace sus maletas y busca otro código postal. Y eso nos sitúa frente a una red de responsabilidades que de verdad no se pueden evadir. O sea, el éxito del Plan México y de la inversión de esos 5.6 billones requiere una alineación casi perfecta. Tienen que estar todos en sintonía. Exacto. El municipio debe hacer la plomería administrativa de la que hablabas. El gobernador debe coordinar no solo parques industriales aislados, sino verdaderas regiones logísticas que estén integradas. Y a nivel legislativo, pues los senadores y diputados deben asegurar que las leyes federales realmente reduzcan la fricción allá abajo, en la calle. Y no solo creen nuevos formatos tributarios inútiles. Sí, más burocracia, ¿no? Claro. Y por supuesto, el sector privado debe auditar con una lupa implacable al municipio específico donde va a hundir su capital. Porque no basta con que el Estado tenga buena fama, ¿sabes? El municipio, el ayuntamiento, es el que otorga el permiso final. Y la verdad es frustrante porque para cualquiera de nosotros que camina, que vive en estas ciudades, esta desconexión es muy, muy evidente en la vida diaria. Se nota a simple vista. O sea, vemos los enormes espectaculares en las avenidas anunciando el futuro industrial está aquí, promocionando parques tecnológicos gigantescos. Pero al mismo tiempo, notamos que la calle que da acceso a ese parque, pues no está pavimentada. O está llena de baches. O sea, que la colonia de al lado no tiene drenaje pluvial y literal se inunda cada temporada de lluvias. O sea, esa es la verdadera fricción entre el gran decreto federal y la banqueta municipal. Es una disonancia cognitiva urbana, literal. Disonancia cognitiva urbana, me gusta ese término. Es que es peligroso vivir en esa disonancia, porque la ventana de oportunidad del nearshoring no va a estar abierta eternamente. No somos los únicos en el mundo. Para nada. Otros bloques comerciales en el sudeste asiático o en Europa del Este también están construyendo muy agresivamente sus propios molinos de los que hablábamos. Entonces, cada día que un municipio nuestro desperdicia en burocracia inútil o en corrupción, es un día que otra región del mundo aprovecha para ofrecerle al capital global exactamente lo que está buscando. Que es certidumbre, rapidez y servicios básicos que sí funcionen. Exactamente. Pues a ver, vamos a hacer una recapitulación súper rápida de esta inmersión, porque la cantidad de mecanismos que hemos desarmado hoy es clave para entender hacia dónde vamos. Me parece perfecto, a ver. Arrancamos analizando el Plan México, este decreto federal que está diseñado para acelerar las inversiones estratégicas y mandar, digamos, una señal de certidumbre. O sea, el gobierno abre la puerta grande. La abre de par en par. Pero luego demostramos cómo un municipio lento y burocrático actúa como un cadenero que te cierra esa mismita puerta en la cara. Y explicamos cómo esa lentitud no es solo un malestar administrativo, sino que es una fuga directa de soberanía local. Así es. Y además lo pusimos en el contexto de la urgencia real que marcan los números. Una contracción económica del 0.8% en el arranque del año y una inflación persistente, lo cual nos dice que no nos podemos dar el lujo de operar en base a promesas vacías o pura especulación inmobiliaria.
Exacto, los números no mienten. Y finalmente, exploramos cómo este gigantesco fondo de 5.6 billones de pesos en infraestructura no va a salvar a todos por igual, sino que pues va a desatar esta guerra por la jerarquía territorial. Donde las ciudades que tienen su plomería institucional en orden, O sea, con catastros actualizados, factibilidad hídrica real, trámites digitales, ellas son las que se van a llevar la prosperidad. Y van a dejar a las ciudades ineficientes viendo pasar la riqueza de lejos. O sea, la competitividad al final del día se suda en la ventanilla municipal, no en el decreto presidencial. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar una provocación sobre la mesa. Una idea para que quienes nos escuchan la procesen por su cuenta. A ver, suéltala. Si esta dinámica territorial sigue su curso actual, bajo todas estas presiones del Plan México, podríamos estar al borde de una fractura profunda e irreversible en el país. ¿Qué pasa si, en menos de una década, terminamos consolidando dos Méxicos radicalmente distintos y separados? Ojo, no por su cultura, sino por su administración local. ¡Wow! ¿A qué te refieres exactamente con dos Méxicos en este contexto tan específico? Pues por un lado tendríamos un México que compite ferozmente en las grandes ligas globales, porque sus municipios sí tuvieron la disciplina de modernizarse, actualizaron sus leyes, sanearon sus finanzas y sobre todo entendieron el valor del tiempo. Ok, ¿y el otro? Y por el otro lado, un México que queda rezagado como una simple zona de paso. Ciudades estancadas, con problemas sociales, porque sus gobiernos locales se aferraron a la lógica del favor político, operando todos los días como si el tiempo de los inversionistas no costara millones. La gran interrogante que nos deja este análisis, la que quiero que se lleven hoy, es: ¿en cuál de esos dos Méxicos van a vivir quienes nos escuchan hoy? Híjole, qué fuerte. Porque depende enteramente de qué tanto le exijan a su autoridad más cercana. Es una reflexión que la verdad te confronta directamente con tu entorno. O sea, pensar en ese cadenero municipal determinando el destino y la calidad de vida de toda tu ciudad por las próximas 3 décadas. De verdad queremos saber qué piensa nuestra audiencia sobre todo esto. ¿Cómo perciben la agilidad de sus propios municipios? Sería fascinante leer eso. Sí, nos interesa muchísimo leer sus comentarios, debatir estas ideas con ustedes, así que por favor escríbanos. Además, invitamos a todas las personas a suscribirse a nuestro canal de Spotify. O sea, activen las notificaciones ahí para que no se pierdan ninguna de estas inmersiones profundas. Muy importante eso. Y también es clave que entren a nuestra página web, que es interalcaldes.com. Ahí van a poder leer el artículo completo, ver las cifras del INEGI desglosadas con calma y realizar los documentos que analizamos hoy. Y finalmente, síganos en nuestras redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, X y LinkedIn. Nos pueden encontrar muy fácilmente en todas partes como Revista Interalcaldes. Pues ha sido un análisis sumamente revelador. Desarmar los mecanismos detrás de los grandes discursos económicos siempre nos obliga a mirar hacia donde realmente ocurren las cosas, que es en lo local. Muchas gracias a cada persona que nos acompañó a desentrañar esta realidad. Totalmente de acuerdo. La economía global es, irónicamente, un asunto 100% local. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos, por su tiempo y sobre todo por esa curiosidad constante que hace posibles estas conversaciones. Nos escuchamos en la siguiente inmersión. ¡Hasta pronto!